Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias amigos por conectarse. Por favor amigos, compartan. Hoy tenemos un tema muy interesante y un invitado especial. En breves segundos lo presentamos, ya muchos de ustedes lo conocen. Hoy vamos a hablar sobre la compra antes de un remate, ¿no? Una modalidad muy importante de inversión, tanto que favorece, ¿no? Tanto al gestor, al inversionista. Para esto hemos invitado a Daniel Pala, un experto en la compra ante remate y también participa en los remates judiciales. Eh, claro que cada inmueble se evalúa y puede ser para una compra ante remate o también conviene participar en un remate. Eh, Daniel Pala, muy buenas noches, mi hermano. Gracias por aceptarme la invitación. Hoy tenemos un tema muy importante donde tú conoces bastante sobre las compras antes de remate. Ya tienes muchos proyectos concluidos y hoy nos vas a explicar al detalle cómo se maneja este tema de la compra antes de remate. Buenas noches, Daniel, bienvenido. Muy buena noche, Dante Rodríguez. Muy buena noche por la invitación. Muy buena noche a la comunidad de los bienes raíces y del mundo inmobiliario. Ya cada uno de ustedes me conocen, soy Daniel Pala. Bueno, me dedico a participar en los remates judiciales y también en adjudicarme las propiedades en antes de un remate judicial. Así es, mi hermano. El día de hoy vamos a tocar sobre un tema muy importante, ¿no? Compra antes de un remate judicial. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son las formalidades que uno tiene que cumplir? ¿Cuáles son tanto el procedimiento que tiene que también cumplir rigurosamente con la finalidad de poder asegurar el bien jurídicamente? Porque nosotros podemos realizar los procedimientos, tanto municipales, notariales, como también registrales, pero al momento de poder inscribirse puede existir una observación. Y para evitar eso, obviamente uno tiene que conocer sobre todo los conceptos básicos, ¿no?, del procedimiento. ¿Para qué? Para no incurrir en los errores que por naturaleza se puede cometer, ¿no?, por el hecho de que no conozca, ¿no?, los procedimientos. Así es, mi hermano. Entonces, Bien, yo gustoso de haber el día de hoy estar acá en esta entrevista con la finalidad de poder absolver, ¿no?, las consultas, las dudas y también compartir los conocimientos. gracias, Daniel. Antes de iniciar con la primera pregunta, ¿no? Como introducción al tema, hay que mandar unos saludos a nuestros amigos que están conectados. Saludos para nuestra amiga Auri Sánchez, ella es de Piura. Gracias, amiga, por estar conectada. Ángelo Rosales, buenas noches. Dice buenas noches, Dante. Buenas noches, Daniel. Saludos, amigo Wilson Maquera. No se pierde ningún live, mi hermano. Janet Espinosa, saludos, saludos, Janet Espinosa. Mi amigo Ronald Orna. Gracias, amigos, por conectarse. Daniel, ¿cuáles son los beneficios en una compra ante remate, tanto para el gestor, para el inversionista y también, por supuesto, para el propietario? Mira, sobre todo más hablar de los beneficios, en qué uno se va a ahorrar, ¿no?, en comprar antes de un remate judicial. Por ejemplo, es importante mencionar de que cuando tú participas en un remate judicial, sobre todo presencial, ¿ah?, más no en el electrónico, se tiene que pagar el 5% del martillero, que es del precio de adjudicación, ¿cierto? En esta oportunidad, por ejemplo, si tú te llegas a adjudicar una propiedad antes de un remate judicial, ya no vas a realizar ningún tipo de pago. Entonces, te vas a ahorrar el 5% del pago o de los honorarios del martillero, que por su naturaleza y por ley está prescrito a realizar lo que es el pago. Estamos hablando del 5% del valor o del precio de la adjudicación, porque esto puede variar, ¿cierto? De acuerdo a la tabla que se maneja en la misma ley. Entonces, también lo otro, por ejemplo, te vas a ahorrar el 1% de la tasa por saneamiento y expedición de partes judiciales, ¿no? Lo otro, te vas a ahorrar los costos del asesoramiento de un abogado, que puede costar entre los 3.500 soles a 5.000 soles, o también de repente honorarios que pueden manejar independientemente los abogados con la finalidad de poder asegurar una buena relación jurídica con respecto a la adjudicación del bien, ya sea en un remate judicial o ya sea antes de un remate judicial. Lo otro que también te puedes ahorrar es el arancel, ¿no?, judicial. El arancel que uno paga para poder participar en el remate judicial. Y lo más importante, por ejemplo, también evitas hacer los lanzamientos, o sea, evitas de que esto de acá se pueda dilatar
solicitando los lanzamientos, ¿no?, de los posesionarios o de los expropietarios que están en posesión de la propiedad. Evitas también primordialmente los daños de la propiedad. Por ejemplo, los propietarios o los expropietarios o los posesionarios que se encuentran en la propiedad con un fin de venganza, con un fin de poder no salir de la propiedad de una forma pacífica y adecuada e idónea, ¿qué hacen? Dañan la propiedad. ¿Para qué? Para que el gestor o el inversionista que ha, por ejemplo, participado en un remate judicial, no entre o no ingrese fácilmente con con la situación óptima que esperaba encontrar de la propiedad, ¿no? Entonces, también, ¿qué te vas a ahorrar? ¿No? Evita la negociación con el dueño para su salida, ¿no? Entonces, por ejemplo, es legal y formal que nosotros, por ejemplo, cuando participemos de un remate judicial para el lanzamiento, podamos conversar con el propietario o con la persona que se encuentra en posesión con la finalidad de, de poder negociar de forma pacífica, ¿no?, e idónea su salida, o sea, con el dueño para que salga de una manera adecuada, ¿no?, e idónea, y esta no pueda salir perjudicada, ¿no? ¿Esta negociación es válida? Sí, es válida. ¿Es formal? También es formal, ¿no? Y lo otro, el tiempo del proceso judicial, que es muy importante. Por ejemplo, un abogado responsable, un abogado que te va a estar orientando, que te va a estar asesorando, lo más pronto que puede él hacer para que puedas obtener las resoluciones de transferencia y de adjudicación de la propiedad y entre otros hasta llegar al lanzamiento, ¿no? No puede ser menor de 2 meses a 4 meses. Eso siendo un abogado responsable. ¿Me entiendes? Entonces, te vas a ahorrar ese tiempo del proceso judicial. Cuando tú te estás con la convicción de querer adjudicarte la propiedad antes de un remate judicial. Entonces también lo otro que te puedes ahorrar es la tasa judicial, ¿no? Que se presenta, ¿no? O que presenta el abogado, entre otras series de tasas, ¿no? Que por ley o por su naturaleza propio de los escritos que tú vas a presentar tienes que adjuntar, ¿no? Por ejemplo, y sobre todo, ¿no?, detrás de tu persona están los inversionistas, están los gestores, ¿no?, que obviamente quieren que desde el momento que te adjudiques tú la propiedad, tienes un plazo para poder generar una rentabilidad de esa adjudicación, que es al momento de la venta. Entonces, las presiones de los inversionistas vas a evitar de que suceda al momento de comprar la propiedad antes de un remate judicial. Así es, mi hermano. Ahora, también es importante hablar y mencionar de que no solo la persona o el gestor o el inversionista va a ahorrar, sino también, en este caso, la entidad financiera. ¿De qué forma se va a ahorrar la entidad financiera con este mecanismo, con esta técnica de comprar antes de un remate judicial? ¿No? Por ejemplo, el pago al estudio jurídico que le lleva el caso, ¿no? El tiempo del proceso para su recuperación de las entidades financieras son muy valiosas, o sea, son muy importantes. Ellos mes a mes tienen que cumplir sus metas. Entonces, realizando, por ejemplo, estos actos de negociaciones, la entidad financiera podría tener la ventaja de poder percibir su dinero de manera inmediata, ¿no? Lo otro, por ejemplo, el tiempo de espera de su deuda, ¿no? Ahorra también el tiempo de espera de su dinero, ya que en el remate espera lo mismo que el adjudicado. Por ejemplo, para que ellos puedan solicitar el endoso del dinero que ha sido depositado, ¿no?, mediante un certificado de depósito judicial sobre la diferencia y sobre el oblaje, etcétera, tiene que pasar un tiempo prolongado, no es de manera inmediata. A cambio de que, o diferente es cuando yo voy a la entidad financiera y le digo, ¿sabes qué? Vengo con la intención de poder realizar el pago, ¿no?, total de la deuda del obligado. Entonces, la entidad financiera se va a sentir, pues, obviamente beneficiada en estos aspectos y no va a dudar con aceptarte y decir, ¿sabes qué? Hay que realizar la negociación juntamente con el propietario y con el estudio jurídico. ¿Y por qué el estudio jurídico es importante acá en su intervención? Porque el estudio jurídico obviamente te va a dar las facilidades, la información idónea. ¿Para qué? Para que tú te encuentres habilitado para poder realizar el pago total
¿no? De la deuda, ¿no? Ya sea de su saldo capital más los intereses. Pero en este caso, o sea, un buen gestor, un buen inversionista, ¿qué realiza? La negociación únicamente del saldo capital. Incluso puede pagar del saldo capital a menos, ¿no? Del 100%, puede pagar un 70%, un 80%, un 90%, dependiendo de la habilidad que pueda obtener el gestor o el inversionista para poder realizar la negociación, incluso con la entidad financiera, más no con el propietario. ¿Por qué? Porque tú ante el propietario vas a ser el salvavidas, ¿no? O sea, de su problema, de su situación precaria que tiene con la entidad financiera, porque el propietario ya conoce definitivamente de que su propiedad va a ser materia de remate y que muchos van a estar interesados en poder participar, ¿dónde? En el remate judicial, pero no va a obtener los beneficios que de pronto un gestor o un inversionista antes de participar en un remate judicial se le pueda proporcionar. Esto es, por ejemplo, al propietario, si le llevas, ¿no? Una buena determinación de negociación que pueda ser convincente, no va a dudar con decirte, ¿sabes qué? Ayúdame a pagar mi deuda, ¿no? ¿A cambio de qué? De poder transferirte la propiedad. Entonces, en beneficio de ello, tú le vas a dar, por ejemplo, un beneficio económico a cambio. Es más, sobre el saldo, de tanto del saldo capital como del precio base a convocar. Porque nosotros sabemos de que la propiedad, por ejemplo, está valorizada a través de unos tasadores que se denomina en el edicto judicial como el valor de la tasación. Y nosotros sabemos de que en la primera convocatoria es menos el 2 tercios del valor de la tasación. Y si no existe ningún participante o postor o asistente en la primera convocatoria, en la segunda convocatoria es menos el 15%, ¿no? Del precio base anterior. Y si tampoco en la segunda convocatoria asisten o existen postores, ¿no? Va a haber una tercera convocatoria. Esa tercera convocatoria va a ser menos el 15% más del precio base de la segunda convocatoria. Entonces, si yo llego a una negociación con el propietario, tengo que ingresar o entrar a una negociación que pueda beneficiar tanto al propietario como también al gestor o al inversionista. O sea, si yo sé que su deuda es menor del precio base, tengo que entrar a una negociación. ¿Por qué? Porque yo sé que de esa forma voy a beneficiar a quién, al propietario. Pero si sé que su deuda excede, ¿no? O su saldo capital excede del precio base tanto de la primera, segunda o tercera convocatoria, ¿no? Entonces, no va a haber ni un tipo de negociación idóneo o saludable. ¿Por qué? Porque lo único que le vas a dar son falsas esperanzas al propietario. ¿Por qué? Porque tú, al momento de poder adjudicarte la propiedad, vas a hacer un previo estudio de mercado. Y al momento de hacer el previo estudio de mercado te vas a dar cuenta de que lo que vas a proponer no va a ser, o sea, idóneo y justificable para que a un futuro te pueda generar rentabilidad esa propiedad al momento de venderlo a un tercero. ¿Cierto? Entonces, ¿qué gana el dueño al venderlo antes de un remate judicial? ¿Qué es lo que gana? ¿No? Evita, por ejemplo, los desalojos. Logra obtener su carta de ganado de euro. Logra que en un futuro la entidad financiera también te pueda brindar un nuevo crédito. Esa misma entidad financiera que te está solicitando el día de hoy un remate judicial, ¿ya? Puede ser de que en el futuro solicites un nuevo crédito y te lo pueda proporcionar. ¿Por qué? Porque ante la entidad financiera te vas a encontrar en verde. Es más, la entidad financiera te va a otorgar, ¿qué cosa? La carta de no adeudo. Esto con la finalidad de ¿qué? De poder acreditar de que tú ya no tienes un pago alguno pendiente ante la entidad financiera. Entonces, esos son los beneficios, sobre todo, que se le va a dar tanto al gestor o inversionista, tanto al propietario y como también a la entidad financiera. Los tres, ¿no? Tienen que obtener los beneficios idóneos y sobre todo que prevalezca, ¿no? En una negociación correcta e idónea. Así es, mi hermano Bien, Dante. bien, Daniel, nos has hablado de los beneficios y lo que uno se puede ahorrar en una compra antes de remate. Hay que mandar unos saludos acá a nuestros amigos y gracias amigos por compartir. Etiqueten, por favor. Ahora se vienen más preguntas para nuestro amigo Daniel Pala, un experto en la compra antes de remate. Saludos para nuestro amigo Iván Ortiz. Gracias amigo por conectarte. Nea Beatriz, Richard, Yuli Chana, gracias por conectarte.
Guillecita, Guillecita, saludos a Janet, Richard, saludos para Juan Miranda, Wilson Maquera, Mara Eli y nuestro gran amigo Luis Rengifos, tu socio, Daniel Pala. Claro, mi socio estratégico, Luis Rengifo, desde Trujillo, Exacto. Jessica, la primera Jessica, inmobiliaria que sí, la está rompiendo en la ciudad de Trujillo. exacto, sí. Daniel, nos has hablado de los beneficios. Ahora, ¿cuáles serían las desventajas o riesgos de una compra antes de remate? Claro, Si nos puedes comentar. claro, sobre todo de hablar de ventajas o riesgos, es importante hablar cómo yo puedo minimizar riesgos en una compra antes de un remate judicial, ¿cierto? Lo primero es que debemos de saber investigar el precio del mercado de remate. Es importantísimo saber, ¿no? Negociar primero incluso con el dueño también y no con terceros. Por ejemplo, ¿yo qué hago negociando con terceros, más no con el propietario o con el titular de la propiedad? O sea, voy a perder el tiempo. Incluso puedo concertar, puedo quedar un acuerdo con los terceros, en este caso con los inquilinos, llámese así, ¿no? Pero ¿qué voy a sacar? Absolutamente nada, ¿no? Por eso es importante negociar primero con quién, con el dueño, con el titular de la propiedad y acreditar que en realidad sea el titular de la propiedad. ¿Y cómo le acredito eso? Sacando una copia literal de la partida registral de la propiedad y poder al momento de presentarnos nosotros con una tarjeta de presentación, con una carta de presentación, solicitar obviamente la identificación, ¿no? Pero de una manera estratégica, porque tampoco no vas a ir a tocar la puerta y decir, ¿sabe qué, señor? Presénteme su DNI para verificar que usted es el propietario de la casa. No, tienes que tener las técnicas, los mecanismos idóneos. ¿Para qué? Para poder llegar hacia el propietario, porque el propietario en un inicio te va a ver a ti como un enemigo, porque todavía aún no sabe quién eres. Va a pensar de que eres de la entidad financiera, ya sea el banco o cajas o entre otros. Pero para eso existen técnicas o mecanismos para poder nosotros llegar al propietario. Entre ellos, ¿no? Llevar una carta de presentación o una tarjeta de presentación y en los 3 primeros o 5 primeros segundos impresionar al propietario e indicar de que tú no eres de la entidad financiera, que al contrario, eres la persona idónea que va a llegar a apoyar o ayudar a su situación precaria o al problema que tiene él con la entidad financiera. ¿Me entiendes? Tú eres la persona que va a solucionar su problema. Ellos tienen que verte de esa forma. ¿Para qué? Para que puedan sentir confianza de tu persona. Incluso al momento que tú impactes hacia ellos, ellos te van a contar la realidad de su situación, por qué cayeron, ¿no? En esta obligación impaga de su deuda. Entonces, es ahí donde tú incluso te vas a enterar y vas a ganarte la confianza del propietario con la finalidad que el propietario pueda aceptar una negociación correcta contigo y se deje incluso ayudar, porque hay propietarios que dicen, no, yo no voy a pagar. ¿Por qué? Porque la entidad financiera me está cobrando en exceso. O yo pagué y la entidad financiera no me hizo la deducción, ¿no? Del pago, entre otros. Existen una serie de problemas o situaciones o cuentos que tú en el campo te vas a ir enterando. Porque una cosa es que yo te diga o yo te explique, ¿no? Lo que yo he pasado, lo que yo vivo, y otra cosa que tú me cuentes lo que tú vienes pasando día a día. Son situaciones muy diferentes, son casos muy diferentes. La realidad no es igual para todos, mi hermano. Ahora, eh, ¿cómo minimizar riesgo también en una compra ante un remate judicial? Es importante tener la comunicación con el estudio jurídico. Por ejemplo, yo como me entero de un estudio jurídico que es el asesor externo que está llevando los casos de la entidad financiera, ¿no? Obviamente, cuando yo me voy, ¿no? Al Poder Judicial, ejemplo, porque nosotros no podemos averiguar sobre las convocatorias por diferentes medios, pero si me voy al Poder Judicial, echo un vistazo en el franelógrafo del Poder Judicial, ¿no? Voy a ver un edicto judicial. En el edicto judicial, obviamente va a salir el nombre del ejecutante, en este caso de una entidad financiera XY. Voy a tener que personarme a la entidad financiera XY con la resolución, obviamente tengo que manejar el SEC, que es la consulta de estudios de expedientes judiciales, y voy a tener que imprimir el auto de resolución que está llevando a convocar a remate. ¿Para qué? Para poder solicitar el acceso y la comunicación y la entrevista con el gerente general de la entidad financiera y me pueda derivar al área de recuperaciones y cobranza.
Entonces, y ellos puedan solicitar la información, quién es el estudio jurídico que está llevando el determinado caso. ¿Por qué? Porque tú vas a ir con la convicción de que de poder participar en el remate judicial, más no ellos saben que tú te vas a adjudicar de la propiedad o la intención que tienes de adjudicarte de la propiedad antes de un remate judicial. Y ellos te van a brindar la facilidad de informarte quién es el estudio jurídico que está llevando el caso. Al momento que tú te entrevistes con el estudio jurídico te va a decir cuáles son tus intenciones, cuáles son tus pretensiones. Entonces, tú en ese momento lo vas a tener que explicar. Por eso es siempre importante tener comunicación con el estudio jurídico. ¿Por qué? Porque al momento de realizar incluso la negociación, ¿no? Con el propietario, el estudio jurídico es la persona o la persona jurídica o natural, ¿no? Si está debidamente formalizada el estudio jurídico, es la persona que te va a habilitar, ¿no? O va a solicitar que se habilite, ¿no? El pago de la deuda del obligado. Entonces, es ahí donde tú vas a tener la certeza de que ya, o sea, se encuentra, obviamente, ya por aceptado, ¿qué cosa? El pago de la obligación, ¿de quién? Del deudor, del cliente o del propietario, ¿no? Es la persona idónea. Incluso el estudio jurídico, si tú te haces más amigo del estudio jurídico, te va a brindar toda la información correcta, algo que no vas a poder visualizar en el SEC, ¿no? Entonces, ¿qué te va a brindar? Te va a brindar la tasación, todo, la foto de la propiedad, incluso te va a llevar dónde está ubicado la propiedad, ¿no? En qué condiciones se encuentra la propiedad. Incluso él ya sabe la historia del propietario que te ha contado a ti, lo mismo. ¿Por qué? Porque el estudio jurídico no solo hace demandar, las veces de demandar, sino también hace las veces de poder realizar las cobranzas extrajudiciales, mientras también, por un lado, judicialmente está atacando. ¿Me entiendes? No quita, no quita las veces de poder realizar la negociación de forma extrajudicial, pero ante una situación de cobranza extrajudicial, ¿no? Precaria del propietario de la propiedad, imagínate de dónde va a pagar. Es más, cuando la entidad financiera demanda, ¿no? Mediante una materia de ejecución de garantías hipotecarias, ¿qué resuelve en su auto admisorio el juez? Resuelve de que se le otorga un plazo determinado de 3 a 5 días al propietario. ¿Para qué? Para que proceda con el pago total. ¿De dónde? Si no pudo pagar a la entidad financiera, a pesar que a pesar que le brindaron varios mecanismos de solución, ¿no? Entre comillas, el refinanciamiento, porque yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Ya ese es otro tema. Entonces, bajo los apercibimientos de conducción compulsiva de llevarse a cabo el remate judicial. Entonces, ¿quién te va a brindar toda la información correcta? El estudio jurídico. Es por eso que es importante estratégicamente ubicar al estudio jurídico de la entidad financiera y con ellos tener una buena relación amical. ¿Por qué? Porque no va a ser incluso el primer caso que te va a brindar, sino va a haber casos incluso antes de solicitar la ejecución de garantía hipotecaria y esto llevarse a una materia judicial, te va a brindar la información. ¿Para qué? Para que tú seas la persona intermediaria de solucionar sus problemas a quien, al propietario, quien se encuentra en una situación precaria o, o mala, ¿no? En el término popular. Entonces, esa es la forma de cómo minimizar los riesgos en una compra antes de un remate judicial, mi hermano Dante. Gracias, Daniel. Tenemos una pregunta acá de nuestro amigo Armando Sánchez. Dice, si el inmueble ya se encuentra en proceso de remate judicial, ¿qué tengo que conversar o negociar con el propietario? ¿Es necesario esa conversación? Claro, mira, si la propiedad se encuentra en el remate judicial, obviamente ya se encuentra en el remajo, se encuentra en el franelógrafo del Poder Judicial, o de repente lo has ubicado en el diario La República, en el diario El Peruano, en el diario de mayor circulación de la región o de tu región, o de repente en la propiedad a rematar, entre otros, ¿no? Entonces, tú vas a poder visualizar ahí el estadio del expediente, ¿no? Incluso del valor de la tasación, del precio base, de qué tipo de convocatoria, entre otros. Entonces,
tú al momento de realizar la negociación con el propietario, vas a decirle que vas a apoyarle en pagar la deuda total que deviene con la entidad financiera. Ahora, cuando tú vas con el propietario a la entidad financiera, puedes negociar el saldo capital, más no el saldo total. Entonces, son las facilidades que te pueda brindar el propietario siempre y cuando acepte la negociación previa contigo. ¿Lo puedes hacer estando en remate judicial estas propiedades? Sí. ¿Por qué? Porque todavía hay una fecha, ¿no?, en la cual se tiene que cumplir. ¿Para qué? Para poder participar en la sala de audiencia de remates judiciales. Y todavía ese es un plazo prolongado. Obviamente no vas a negociar en la misma hora o después, ¿no?, ya se dio el remate judicial con el propietario, porque ya sería en vano, porque ya tendríamos un nuevo adjudicatario de la propiedad que ha participado en un remate judicial y se ha adjudicado de la propiedad. O sea, en ese momento ya no es idóneo, sino es idóneo antes de, incluso unas horas antes. ¿Y por qué es importante también la buena relación con el estudio jurídico? Porque al momento que tú pagas la deuda, el estudio jurídico de forma inmediata ya comunica al juzgado la suspensión del proceso por el pago total de la deuda que ha hecho quien, el obligado, en el aspecto procesal, el demandado o el ejecutado. Entonces el juez va a comunicar que efectivamente se ha pagado la totalidad de la deuda. ¿Por qué? Porque tú has hecho una negociación antes de un remate judicial. ¿Es válido, es formal? Sí. Por eso aquellas personas que estén participando en los remates judiciales, si es posible, hay que ver y hay que evaluar en el SEC una hora antes, ¿no?, o unos minutos antes o un día antes, cómo se encuentra el estadio del proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque en su mayoría cuando realizan la negociación, que es una técnica que ya muchos lo están aplicando, ¿no? Entonces, el estudio jurídico lo que le queda es solicitar la suspensión del proceso. ¿Está habilitado para poder hacerlo? Sí. ¿Es formal, es legal? Sí. Entonces, pero el juzgado le va a solicitar que acredite pues el pago, y el pago son los vouchers que tú le vas a demostrar al estudio jurídico, los pagos que tú le vas a endosar a la entidad financiera y que a cambio de ellos te van a entregar, pues, ¿no?, tu voucher. ¿Es necesario presentar en ese momento la carta de no adeudo? No, sino el pago nada más de la obligación para poder suspender el proceso. ¿Me entiendes? Bien. A ver, saludos para Lisbeth, Joan Alexis, saludos hermanos, saludos Jessica Robles, Julio Vera, gracias por conectarte, saludos Armando Sánchez, Jessica, Juan Condori, Wilson Maquera, saludos amigos, gracias por conectarse, compartan amigos, que se viene más información de valor. Hay una pregunta acá de nuestro amigo, ya se me pasó, ahora lo busco. Ya, Daniel, ¿cómo ubicar un inmueble si es que conviene participar en una compra antes de un remate? ¿Cómo ubico ese inmueble si me conviene? Porque no todos los inmuebles pueden hacer una compra antes de remate, ¿cierto? Claro, claro, claro. Mira, para eso siempre es bueno, y siempre he dicho, ¿no?, que la persona, los gestores, los inversionistas, tienen que apalancarse de un profesional que pueda darte la interpretación jurídica como también registral. Entonces, ¿para qué? Para poder saber nosotros si vamos a participar o utilizar la técnica de comprar la propiedad ante un remate judicial. Porque existen complejidades, existen situaciones en las cuales no vas a poder adjudicarte la propiedad ante un remate judicial, y que sí existe la posibilidad de que participe sí o sí en un remate judicial. ¿Por qué? Porque participando en un remate judicial se van a levantar todas las cargas y gravámenes, ¿no? Mientras de pronto en una compra o una adjudicación de un remate judicial no suceda eso. ¿Por qué? Porque puede existir una anotación de la demanda y entre otras materias más que te puedan imposibilitar, impedir de que exista, ¿no?, la posibilidad de poder negociar con el propietario para poder adjudicarte la propiedad ante un remate judicial. Por eso es importante apalancarse, y siempre lo he dicho,
¿no? Hay que ser serios, si tú eres gestor, si tú eres inversionista, hay que ser muy serios. ¿Para qué? Para poder determinar qué propiedad tengo que yo adjudicarme antes de un remate judicial o determinar si tengo que participar en un remate judicial. Y para eso hay que apalancarse de, ¿quién? De un profesional, de una persona que conoce sobre estas materias. ¿Para qué? Para que pueda ser la persona que te pueda guiar, orientar, ¿no? O dar el visto bueno en su extremo para que tú puedas participar de forma tranquila y no exista ninguna complejidad al momento de escribir esta propiedad o al momento de que esta propiedad pueda ser transferida a tu nombre. Entonces, ¿es importante apalancarse de un profesional? Sí, pero un profesional que en realidad conozca y esté metido en estas materias, ¿no? Tanto municipales, tanto registrales, ¿no? Tanto notariales, ¿no? Y entre otras, ¿no? Sobre todo en el mundo inmobiliario es importante conocer esto de acá como algo básico, sí, pero tienes que apalancarte, pues, ¿no? De un profesional. Siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir. ¿Por qué? Porque detrás de esa inversión existe, pues, obviamente el trabajo, ¿no? Que tú has tenido para qué? Para poder haber reunido ese capital o esa inversión y que ahora lo estás prácticamente eh, dando. ¿Para qué? Para que tú te puedas adjudicar de una propiedad que puede ser tu oportunidad de vida. Bien, bien. Bien, bien, Daniel, gracias por la información. Ya lo tengo, la pregunta de nuestro amigo Wilson Maquera. Dice Daniel, ¿cuál es la estrategia que tú haces para ser amigo de un estudio jurídico? Ah, muy bien. Claro, claro. Muy buena pregunta. Sí, sí. Mi hermano, mira, las estrategias son diversas, ¿no? Pero la que yo uso, por ejemplo, para poder obtener esa relación amical con el estudio jurídico es obviamente ser serio con ellos, ¿no? En los compromisos que tú puedas obtener de la información que ellos te van a brindar contigo. ¿Para qué? Para que no solo hayas llegado hacia ellos sobre esa propiedad que está a punto de rematarse y que puede ser posible, ¿no? Adjudicarse antes de un remate judicial. Entonces, ¿por qué? Porque ellos te van a brindar otras informaciones y te van a proponer incluso otros proyectos. ¿Para qué? Para que tú puedas participar en los remates, ¿no? O antes de un remate judicial adjudicarte de la propiedad. Entonces, las estrategias son diversas, bueno, subjetivas, sobre todo se maneja la subjetividad en este ámbito o en este ambiente con la finalidad de poder tener afinidad con el estudio jurídico. Son muchos estudios jurídicos que llevan los casos ante las entidades financieras. No es el único, el estudio jurídico, por ejemplo, de una entidad financiera XY, no es el único jurídico, el estudio jurídico que lleva los casos. En cada departamento, en cada región, en cada provincia existe un estudio jurídico diferente a otro. Entonces, la relación que tú tienes que tener con ellos es bastante importante, ¿no? Y las estrategias de relación que tú puedas tener con ellos para mantener eso, entonces es algo subjetivo, que ya con la práctica y con la realidad que se te presente, vas a prácticamente a darle, ¿no? Ese, esa importancia de la relación que se tiene, ¿no? O que se debe tener con el estudio jurídico. Bien, tenemos otra pregunta. A ver. Dice, saludo para Juan. Saludo para Juan. Dice, buenas noches. En la negociación, ¿qué documento nos ayudaría para asegurar? Debe ser en la negociación con el estudio jurídico. ¿Qué documentos nos pueden ayudar, Daniel? O solamente... Los documentos con el estudio jurídico o con el propietario. Debe ser referido con el estudio jurídico, porque como estamos hablando con el estudio jurídico, seguro se refiere qué documentos uno debe irse o debe llevar a un estudio jurídico para poder tratar de asegurar, ¿no? la buena negociación. Ya, como dije al inicio, ¿no? Mira, nosotros nos averiguamos de los inmuebles o de las propiedades a través de las publicaciones que se realiza a través de un edicto judicial.
Estos edictos judiciales pueden estar publicados, ¿no? Ya conocemos nosotros en el Diario de la República, en el Diario del Peruano, en el diario de mayor circulación de tu región, en el franelógrafo del Poder Judicial y como también en las propiedades a rematar. Y ahora también en el remajo, ¿cierto? Entonces, esos documentos, obviamente tú tienes que imprimirlo y tú tienes que apersonarte a la entidad financiera con la finalidad de que te pueda dar o proporcionar la información de quién es el estudio jurídico que está llevando el determinado caso, con la finalidad también incluso de que tú te puedas apersonar al estudio jurídico y obtener las informaciones idóneas, en este caso, no solo que se va a rematar, sino también de la tasación. Entonces, en la tasación obviamente va a estar el valor referencial, el valor comercial, y no quiere decir siempre de que esos valores de tasación sea materia del préstamo que o del crédito que le ha entregado la entidad financiera al obligado. Es algo referencial nada más, porque siempre es menos, siempre es menos. Entonces, los documentos que tú tienes que llevar, ¿no?, al estudio jurídico son los edictos judiciales o los autos resolutorios que forman parte o comunican que se va a rematar el bien con la finalidad de solicitarle mayor información al estudio jurídico respecto al bien a rematar. Claro, y para agregar a esto también es bueno sacar información de lo negativo de la propiedad, ¿no? Para poder negociarlo con el estudio jurídico, ¿no? Allá, Decirles, Juan dice con el propietario, dice, no con el estudio jurídico. con el propietario. Perfecto, explícale con el propietario, Daniel. Dice, la negociación, ¿qué documento ¿no? nos ayudaría para asegurar? Por ejemplo, uno de los documentos o los instrumentos legales, ¿no?, más idóneos es la minuta, ¿no?, o la transferencia de la propiedad, ¿no?, de la compra-venta, o el contrato de compra-venta, ¿no? Son instrumentos legales que se utilizan con la finalidad de que si yo he llegado ya a una negociación con el propietario, obviamente antes he tenido que yo sacar los antecedentes de la propiedad, haber hecho un estudio ya de títulos y también haber hecho un estudio del expediente judicial o del proceso en sí. Entonces, los documentos que yo tengo que llevar o el instrumento legal que yo tengo que llevar ante el propietario para poder asegurar la negociación es, ¿qué cosa? La minuta o el contrato de compra-venta. ¿Para qué? Para que en ese documento se pueda plasmar los compromisos o los acuerdos de la negociación que yo haya arribado con quién, con el propietario. Posteriormente ya va a venir, ¿no?, o deviene de que se tiene que estar al día del pago del impuesto predial, de los arbitrios municipales, e incluso ya cuando tú llevas ese instrumento legal, ¿no?, la minuta o el contrato a la notaría lo sella. ¿Para qué? Para que tú te encuentres habilitado incluso de llegar a la municipalidad, ¿no?, en provincias, porque en Lima Capital se paga en el SAT, para que te encuentres habilitado a pagar, ¿qué cosa? El impuesto de la alcabala, ¿no?, que es requisito ¿para qué? Para poder realizar la suscripción de la escritura pública materia de la transferencia de compra-venta de la propiedad, ¿no? Entonces, eso de ahí es bastante importante, mi hermano, para poder asegurar la negociación. Claro. Bien, Delcy, saludos. Dice, una pregunta, en caso de que el banco se demore en solicitar la suspensión del remate y se adjudicó a otro, ¿cómo quedaría el proceso? Una buena pregunta, Daniel. Claro, lo normal es que el estudio jurídico de manera inmediata, cuando tú realizas, por ejemplo, el pago total de la deuda, comunique, ¿no?, obviamente la suspensión del proceso al juzgado. Y si no lo ha hecho, tú por responsabilidad, o sea, tienes que haberlo también solicitado, pero solicitado a través del estudio jurídico. Pero si el estudio jurídico no lo ha hecho, entonces también tendrías tú la facultad de poder comunicar al juzgado e indicar de que tú ya eres el nuevo propietario de la propiedad. No, e indicar de que ya se ha pagado la deuda total. O sea, el ejecutado tiene que comunicar a quién, al juzgado, e indicar de que ya ha pagado la deuda total, así es que solicita la suspensión del proceso. Si posteriormente lo solicita y no lo ha solicitado a tiempo, pero ya se tiene
de que ya no existía una deuda en el momento de remate, ese remate va a quedar obviamente nulo. Bien. Pero en el caso que suceda, Daniel, ¿cómo sería ese caso, no? Casi creo que nunca sucede, ¿no? Que pagan y el banco tal vez no hace la detención del remate, ¿no? O no comunica al Poder Judicial. El banco tendría que devolverlo el dinero. No, ¿Cómo se no, en este caso, por ejemplo, si tú has participado en un remate judicial que ya obviamente ha sido pagado su deuda total, entonces la responsabilidad del banco a través del estudio jurídico está en que en comunicar la suspensión, pero si no lo ha hecho, de todas maneras, ¿qué cosa? Se va a llevar a cabo el remate judicial, ¿cierto? ¿Ya? Pero ahí va a existir un problema. ¿El problema de qué? De que va a existir un adjudicatario en un proceso judicial de remate judicial, ¿no? Versus a una adjudicación, o sea, en la compra antes de un remate judicial. Entonces se va a tener que plantear incluso en el extremo de que no se solucione una tercería al proceso e indicar de que tú eres el nuevo propietario porque al momento de convocarse a remate, ¿no? Tú ya te habías adjudicado de la propiedad y que tú en ese momento ya eras el propietario y que la responsabilidad viene de la entidad financiera a través de su estudio jurídico al no haber comunicado a tiempo, ¿qué cosa? La suspensión del proceso. Entonces, viene ya que uno va a querer adjudicarse o va a hacer prevalecer su derecho de la adjudicación vía remate judicial, mientras el otro va a indicar que también tiene el derecho porque se adjudicó de la propiedad a través de una transferencia, ¿no? De compra-venta, ¿no? Antes de un remate judicial. Entonces va a haber un versus. Entonces, para que ese versus se pueda resolver, entonces el nuevo adjudicatario antes de un remate judicial y el quien participó en el remate judicial, el que compró antes de un remate judicial se va a tener que constituir como un tercero, ¿no? En el proceso. ¿Para qué? Para indicar de que a él le dan la razón. ¿Por qué? Porque se adjudicó de la propiedad antes de un remate judicial y que la responsabilidad viene a ser no de él, sino de quién, de la entidad financiera. Y es buen tema, buen tema. Lo voy a analizar mejor y creo que en una próxima vamos a tocar sobre este tema más a profundidad. Sí, casi nunca sucede, pero es bueno saber qué es lo que pasa, ¿no? Pero yo también creo ahí resaltar Mira, que yo llevo un caso sobre eso. ¿no? Sí, yo llevo un casito hace 3 años sobre la tercería de la propiedad. O sea, donde incluso el propietario había transferido la propiedad a un tercero, ¿no? Antes de llevarse a cabo un remate judicial. Pero el adjudicatario que se había adjudicado en el remate judicial estaba solicitando que se reconozca, ¿no? La adjudicación y la transferencia de la propiedad mediante un auto resolutorio, pero el que se había adjudicado antes de un remate judicial estaba solicitando de que no suceda eso. ¿Por qué? Porque él es el nuevo dueño, incluso antes de que se lleve a cabo el remate judicial, y que la responsabilidad de solicitar la suspensión del proceso no viene a ser de él, sino también de la entidad financiera a través de su estudio jurídico, porque él cumplió, ¿no? A través de la persona que pagó la propiedad o de la persona que le transfirió la propiedad en pagar, ¿qué cosa? La obligación de la deuda total a la entidad financiera, ¿no? Imagínate, ¿no? O sea que, bien, ¿eh? Excelente. Pero creo que ahí el gestor también no debe confiarse de la entidad, ¿no? Tendría que revisar constantemente en el SEC si ya el banco presentó al Poder Judicial informando que ya se pagó, ¿no? No debe confiarse, ya pagué en el banco y ya se suspende el remate, ¿no? Por eso, mi hermano, hay que ser bastante serio. Como gestor y como inversionista tenemos que conocer, aunque sea un poco, sobre el mecanismo legal y del proceso. ¿Para qué? Para solicitar en ese mismo momento a quién, al estudio jurídico quien representa a la entidad financiera, en solicitar la suspensión del proceso. Oye, ya pagué y tiene 5 minutos para que lo pueda subir en el sistema y mandarme el cargo de la suspensión del proceso. Porque eso fue el acuerdo, señor asesor o abogado del estudio jurídico de la entidad financiera. Por favor, quiero verlo. ¿Me entiende? Y eso es un punto clave que todos tienen que tener. ¿Para qué? Para que puedan asegurar el bien. Porque la técnica de utilizar la compra antes de un remate es asegurar el bien. Antes
¿De qué? De que se convoque o que llegue, ¿no? La fecha de remate. Pero, oye, si omití esto, ¿no? Y mi finalidad fue adjudicarme la propiedad antes de un remate judicial para ganar tiempo y asegurar la propiedad y venderlo y poder generar una rentabilidad a la prontitud posible. Y si no tuve esta noción o este pequeño entrenamiento de poder haber solicitado la suspensión del proceso de manera inmediata, ¿no? Voy a tener que, a través de la vía judicial, pelear con el nuevo adjudicatario, quien participó en un remate judicial. Y el tiempo y el tiempo que tú estabas programado para que tu rentabilidad obviamente sea generada, se va a prolongar a más. Y lo que nosotros como gestor y como inversionista es minimizar ese tiempo. Y es por eso que existe y se da la técnica de comprar la propiedad antes de un remate judicial. Bien, justo ahí hay una, gracias Daniel, hay una pregunta de Santiago Medina que es relativa a esta conversación. Dice, ¿hasta cuánto antes se puede hacer la compra antes de un remate judicial viendo el cronograma de fechas? O sea, ¿cuántos días antes de la presentación de oferta sí se puede suspender, no? Claro, hasta unas horas antes de la presentación de las ofertas, pues, mi hermano. Porque si tú lo presentas en el momento que ya están ofertando, prácticamente también vas a entrar a una contradicción, pues. Lo normal es que tú te adjudiques la propiedad antes de la presentación de las ofertas. Es lo más normal, es lo más ético para un gestor o para un inversionista, ¿no? Porque sabemos de que tenemos 10 días, ¿no? Para poder inscribirnos, 3 días para la validación y entre otros. Esos días nos permite poder realizar la negociación con el propietario. Es algo ético realizar la negociación dentro de esos días. Si tú haces la negociación dentro de los días de la presentación de la oferta, que son de 24 horas, imagínate, ya tú vas a saber de que vas a ingresar a un riesgo de que ya no hay tiempo. De una lucha frontal, ¿no? De una compra ante un remate versus un remate judicial. ¿A quién le da la razón el juez? ¿Me entiendes? ¿No? Y mientras tanto, el dinero, la inversión que tú has aportado en ese momento se queda congelado. Y lo que menos queremos nosotros es de que esa inversión se quede congelado. Al contrario, tenga movimiento, tenga rentabilidad. ¿Para qué? Para poder obtener un beneficio personal, ¿no? Así es, mi hermano. Para no complicarse la vida, creo se debe pagar un día antes de la presentación de oferta, ¿no? Y no estar en esa preocupación, ¿no? Hay una pregunta de Claudia. Saludos, Claudia. Gracias por tus preguntas. Dice, ¿cuánto es el monto o porcentaje de la deuda? Se refiere al saldo capital que se debe negociar con el banco y también con el propietario. Antes de eso, Daniel, ¿qué es saldo capital? Hay algunas personas, lo veo que son nuevas personas que están incorporando a la comunidad de bienes raíces. ¿Qué es saldo capital, Daniel? A ver, el saldo capital, un ejemplo, a ver, 50,000 soles. De los 50,000 soles ha generado, pues, o genera intereses mes a mes, ¿no? Ya sea el 3, 5, 15%. ¿Ya? Cuando tú pagas tu cuota, pagas tanto de tu saldo capital, o sea, del crédito, como también de los intereses. Entonces, pagaste la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta cuota, o sexta cuota. Y llegaste a pagar de tu saldo capital, ¿no? Hasta, por ejemplo, 10,000 soles, que viene a ser el saldo capital 40,000 soles, y los intereses, que viene a ser, por ejemplo, 10,000 soles. Entonces, debes 40,000 más 10,000, 50,000 soles. Oye, pero ya pagué ya. Sí, pero de tu saldo capital más los intereses. Aún estos 40,000 soles está generando intereses. Incluso como no has pagado 3, 4, 5, 7, 10 cuotas, has generado los intereses que deviene o suma, ¿no? A un valor de 10,000 soles. Tu saldo capital, 40,000 más los intereses, son 50,000 soles. Entonces, al momento que tú vas a realizar la negociación con la entidad financiera, no vas a hacer la negociación de los 50,000 soles, sino vas a tener que negociar de tu saldo capital, de los 40,000 soles. Incluso de ese saldo capital, ¿no? De los 40,000 soles que es tu saldo, puedes negociar a un 80, 90%. O sea, pagar menos incluso de los 40,000 soles. Estarías pagando 35,000 soles, ¿no? De tu saldo capital.
¿Con la finalidad de qué? De tener por cumplida la obligación del propietario. Entonces, ¿te va a generar una rentabilidad? Sí, porque puede ser hasta menos del precio base que se está convocando en un remate judicial. ¿Te das cuenta? Ajá. Bien, ha quedado muy claro, Daniel, gracias por la aclaración. Juan Condori nos dice, cuando se negocia con la entidad financiera, ¿tiene que ser con dinero en efectivo o puede ser también con un crédito, considerando que el comprador tiene un buen historial crediticio? A ver, lo normal, lo normal que cuando se va a negociar con una entidad financiera es porque ya su propiedad está en remate judicial y por su naturaleza no va a tener un buen récord crediticio. ¿Me No, entiendes? y Daniel, creo que indica, o sea, si yo como gestor voy a negociar con el banco, pero le digo, no tengo en efectivo, a mí dame un crédito. No creo que negocie así, ¿no? Tendría que ser en efectivo. Mira, nunca lo he aplicado, pero sería bastante interesante a ver, ponerlo en práctica. Yo creo que sí, dejando de repente en hipoteca también tu propiedad, ¿no? Si de repente en ese momento no tienes el saldo capital, ¿pero qué? Pero puedes dejar tu propiedad, ¿no? En garantía con la finalidad que te pueda otorgar un crédito a fin de que puedas tú pagar esa deuda de quién, del propietario, de quien te vas a adjudicar la propiedad ante un remate judicial. ¿Es viable? Sí es viable, pero es dependiendo de la negociación que entres o a detalles con la entidad financiera. Sí se puede, mi hermano. Todo Sí se se puede puede, en este mundo. Claro. exacto. Bien. Otra pregunta de nuestra amiga Delcy. Dice, si el obligado o demandado cancelase la deuda al banco antes del remate. ¿Entiendes, Daniel, esta pregunta? Ya que lo leo con las letras muy pequeñas. A ver. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ahí está en ¿Cuál la sería? pantalla. Sería como si el obligado o demandado cancele la deuda al banco antes de remate. Delcy, por favor, ahí podrías reformular bien tu pregunta para poder contestarlo. Por favor, please, please, please. Ya, Carlos Morales. Muy buenas noches, amigos. ¿Algún tip para la negociación con el banco? Lo usual siempre piden la totalidad de la deuda. Gracias por su respuesta, nos dice Carlos Morales. Mira, cuando tú vas a realizar la negociación con la entidad financiera, netamente no vas a hacerlo directamente con ellos, sino con el estudio jurídico. El estudio jurídico incluso va a mandar la propuesta que tú estás dando de pago, ¿no? Del saldo capital o del saldo deudor, ¿no? Porque el saldo deudor puede ser el saldo capital más sus intereses, ¿no? Entonces, frente a eso, prácticamente la entidad financiera va a determinar si la propuesta que tú le has enviado va a ser la idónea o la correcta o que beneficia a la entidad financiera, ¿no? Evaluando, obviamente, en qué le va a beneficiar. Como ya habíamos indicado anteriormente, ¿no? Le va a beneficiar en qué? En el tiempo, ¿no? Del proceso, que de repente va a ver su dinero en ese acto, en ese momento, en ese instante. Mientras si se deja llevar por un remate judicial, lo va a ver de acá 3, 4, 5 meses. ¿Por qué? Porque ellos van a solicitar que se endose ese dinero que ustedes, primero por oblaje y luego por la diferencia en el plazo de 3 días, depositaron. ¿No? ¿Para qué? Para que puedan cumplir con el valor de la adjudicación del remate judicial. Entonces, lo que menos quiere la entidad financiera es la demora, ¿no? Es la prolongación del tiempo. Eso es lo que menos quiere. Al contrario, ellos quieren de manera inmediata realizar la negociación. Por eso que en muchas oportunidades las entidades financieras aceptan del saldo capital negociar a un 80-90%. Entonces, ¿la entidad financiera se va a beneficiar? Sí, ¿por qué? Porque en ese momento va a ver su dinero. Es más, le va a brindar los vouchers de pago y se va a comprometer en brindarle en el término de 3 días, ¿no? La constancia de no adeudo. Ahora, esa constancia de no adeudo es un requisito. Por ejemplo, acá saludando a Janet Espinosa, mi hermana, es uno de los requisitos para qué? Para poder realizar también el levantamiento de la hipoteca. Entonces, el levantamiento hipotecatario o como comprador de la propiedad, ¿vas a ir a recogerlo? No, porque tú no estás facultado para poder solicitar o recibir o percibir o recoger ese levantamiento de hipoteca. Tiene que ir el propietario, quien te vendió la propiedad, a solicitar ese levantamiento de hipoteca, a no ser de que llegues
a buenos términos con el estudio jurídico para que ellos directamente lo deriven ¿a dónde? A la notaría correspondiente. Y esta minuta de levantamiento de hipoteca sea elevada a escritura pública y sea inscrita en los registros públicos para su saneamiento y sea libre de gravamen, ¿no? Entonces, eso es importante ¿para qué? Para poder nosotros realizar el levantamiento de hipoteca de manera idónea. Ahora, algo muy importante que ustedes tienen que saber. Muchas personas o los propietarios, como algunos peruanos, no todos, o como algunos ciudadanos, y en la práctica mucho ha pasado, ¿no? Por las historias que vengo recibiendo, ¿no? Y por los casos que vengo resolviendo, los propietarios, ¿no? Tienen que ir a la entidad financiera a solicitar el levantamiento de la hipoteca, suscrita, ¿por qué? Por los funcionarios de la entidad financiera. Es importante que el propietario firme el levantamiento de la hipoteca, no solo recogerlo nada más, porque queda en facultad autónoma, ¿ya? De la entidad financiera poder suscribir ese documento de minuta de levantamiento de hipoteca, ¿ya? Pero, ¿qué pasa si el propietario no va y tú has llegado a unos malos términos con el estudio jurídico y el estudio jurídico solicita a la entidad financiera que se le entregue al propietario? El propietario en ese momento te va a condicionar, te va a decir, oye, Daniel, para poder recoger el levantamiento o la minuta de levantamiento de la hipoteca, ya pues, manifiéstate, dame algo más, ¿no? Mira que la propiedad te la he vendido en ese momento a un buen precio. He estado en un momento así de desesperación y ahorita me doy cuenta, ya pisé tierra, preciso, ¿no? Y me doy cuenta que te lo he transferido a un precio que en realidad ha estado por los suelos. Así es que manifiéstate, si no, no voy a recoger la minuta de levantamiento de hipoteca. Oye, pero si tú has quedado mal con el estudio jurídico, ¿a dónde vas a recurrir? Por eso es importante. Este es uno de los tips muy importantes a quienes les paro indicando a cada uno de mis socios que me paran llamando, consultando, y que yo bondadosamente, obviamente, se les brindo la información, es elaborar un poder. ¿Para qué? Para que tú seas la persona idónea de ir a recoger esa minuta de levantamiento de hipoteca. Ese poder registral, ¿no? ¿Qué quiere decir? Inscrito en los registros públicos, el poder elevado a minuta, a escritura y elevado a registro público o inscrito a registro público, para que tú en su representación de la propietaria, ¿no? Vayas y recojas la minuta del levantamiento de la hipoteca, ¿dónde? Ante la entidad financiera. Entonces, ¿estás asegurando tu bien a un futuro? Sí. ¿Por qué? Porque todo depende del levantamiento de hipoteca. ¿Para qué? Para que quede saneado la propiedad. ¿Me entiendes? Entonces, tú en ese momento de la negociación incluso, tienes que indicarle a la propietaria que tú solo le vas a representar en el momento de poder solicitar el levantamiento de la hipoteca ante una entidad financiera. ¿Para qué? Para que quede saneado la propiedad y tú seas la persona quien de forma conjunta con el funcionario de la entidad financiera te vayas a la notaría, se eleva a escritura pública y sea inscrito a registro público y que cero de cargas y gravámenes, ¿no? O de gravámenes en este caso. Entonces, ¿estás asegurando la propiedad que te estás adjudicando antes de un remate judicial? Sí, porque si no aseguras esto o no haces esto, dime, ¿de qué vale no haber participado en un remate judicial si yo tenía más seguridad de haber participado en un remate judicial? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque automáticamente se me van a levantar todas las cargas y gravámenes, dependiendo de la situación, obviamente no todas, pero en su mayoría, del 100% a un 90%, ¿sí? ¿De qué me vale haber participado en la compra ante un remate judicial si no he utilizado este mecanismo? A no ser de que la propietaria, obviamente, me haya inspirado mucha confianza, mucha seriedad, mucho compromiso, lealtad, pero de 100, la mitad pueden dar esa prestación, como también la otra mitad no. Ahora, dentro de las negociaciones también que tú realizas con los propietarios, es importante negociar también su salida de manera inmediata. ¿Por qué? Porque si tú has pagado la deuda y el propietario no ha salido, amigo o hermano, déjame decirte de que ellos van a estar por encima de ti solicitándote, ¿qué cosa? Plazo para poder salirse de la propiedad. Tú le dices 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, a pesar que apliques la solicitud o llegues a un acuerdo de conciliación
¿En cuántos días va a salir? Mi hermano, si no sale, eso amerita, ¿qué cosa? Un proceso judicial de desalojo por ocupación precaria. Y eso puede demorar 2 años, 3 años, 4 años. ¿Me entiendes? Por eso que muchos expertos en remates judiciales indican de que la seguridad está a participar en un remate judicial. Pero también es importante decir que es idóneo adjudicarse de propiedad ante los remates judiciales, pero conociendo. O sea, si no conoces, hermano, apaláncate de un abogado, de un especialista, de una persona que te pueda guiar o orientar de forma correcta y asegurar sobre todo el bien. Y no solo el bien, sino también la inversión, ¿no? Que tú has dado por esa propiedad. Porque detrás de esa inversión están los trabajos, los ahorros, ¿no? Que tú, obviamente, tiempo a tiempo has venido a juntar con la finalidad de poder presentarte en una oportunidad que como proyecto te están, obviamente, focalizando. Pero si no aseguras el bien a través de este documento, ellos te van a tener siempre que cada vez vas a tener que darle algo más. ¿Para qué? Para poder ir a la entidad financiera y solicitar la minuta de levantamiento de la hipoteca. Y eso no debe de suceder. Es por eso este tip es bastante importante, mis hermanos, para que lo puedan aplicar. Desean un modelo de ese poder, normal, me lo pueden solicitar. Yo gustoso de poder enviárselo. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo acá en esta entrevista es potenciar nuestro conocimiento, fortalecer a la familia de la comunidad de bienes raíces y del mundo inmobiliario. Nadie tiene que por qué ser egoísta uno con el otro. Al contrario, todos tenemos que apoyarnos, todos tenemos que remar hacia un solo horizonte. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos es que el mundo del inmobiliario acá en el Perú crezca y todos tengan la misma oportunidad que de repente yo tengo o tú tienes y que los demás también tienen. Entonces, esto de acá es para potenciar los conocimientos. Los lives que tú haces antes, de verdad, es de mucho valor. ¿Por qué? Porque ayuda a más personas, a las que ya están ejerciendo, ¿no? En el mundo inmobiliario, a potenciar su conocimiento, porque no todos sabemos. Yo no puedo decir yo ya sé todo. ¿Por qué? Porque la realidad me puede presentar otras situaciones, ¿no? Y otras experiencias en las cuales yo tengo que investigar e indagar. ¿Para qué? Para darle solución a este problema. Este del poder, por ejemplo, fue una indagación y fue un prospecto que se me dio en el momento del transcurso de la negociación con el propietario. ¿Por qué? Porque al propietario no le vi tan seguro de poder transferirme la propiedad y menos va a ir a solicitar el levantamiento de la hipoteca o recoger el levantamiento de la hipoteca. Entonces se me ocurrió en ese momento realizar ¿qué cosa? El poder. No una carta de poder simple, sino un poder especial inscrita en registro público, donde te faculte literalmente que tú tienes la facultad de poder recoger esa minuta de levantamiento de hipoteca, ¿ya? En representación del propietario o de quien debió la deuda a esa entidad financiera. Entonces, de esa forma estás asegurando tú el bien. Entonces, Bien. esa es la forma de cómo uno tiene que actuar, ¿no? Frente a los demás, porque todos los que estamos sumergidos en el mundo de los bienes raíces, somos una familia y como familia tenemos que apoyarnos, hermano. Bien, Daniel. Muchas gracias, Daniel. La compra antes de un remate es una buena técnica, pero tenemos que conocer bien los procesos y también pues guiarse de profesionales que ya conocen de este tema. A ver, saludos para Santiago, para Amanda, amiga, gracias por compartir. Saludos para Carlos Delcy. Saludos para nuestra amiga Giovanita Yarita. Gracias, amiga, por conectarte. Yolita Ordóñez. Liu, mi hermano, gracias por conectarte. Amigos, compartan, por favor. Ever, gracias, amigo, por conectarte. Giovanita, Marta Cruz, Amanda Aguirre. Hay una pregunta acá, Daniel, de nuestro... Dante, para poder realizar también los pagos de Alcabal hay que tener en cuenta que estamos sin afectos del 10 de la 10 UIT, ¿no? ¿Ya? Sí. Paga el 10%, el 3%, pero estamos inafectos de la 10 UIT. ¿Qué quiere decir eso? Que cada UIT cuesta 4.600 soles. Por 10 UIT son 46.000 soles. Entonces, si yo compré una propiedad a 100.000 soles, sobre esa diferencia tengo que pagar el 3%. Es importante conocer eso, o que toda la comunidad pueda conocer. ¿Para qué? Para que pueda realizar un pago de una forma correcta. También existe lo que es el índice de corrección monetaria. Hay una tabla, ¿no? Que el mismo
que se aplica, ¿no? Por meses. ¿Para qué? Para poder realizar el índice de corrección monetaria. Entonces, esto de acá, de repente, en otro live podemos conversar con la finalidad de minimizar incluso los pagos ya del impuesto a la alcabala. Es bastante importante. Esto lo aprendí en una clase ya de una amiga y en realidad me sirve ahorita de mucho. Y que muchas notarías no lo aplican. ¿Por qué? Porque obviamente no lo conocen. Pero si tú conoces esto, obviamente vas a tener que instruirle a la notaría o a los abogados de la notaría con la finalidad que puedan hacer esta deducción del índice de corrección monetaria, que te va a beneficiar de mucho, mi hermano. Por supuesto, a veces por desconocimiento pagamos más de lo que se debe, ¿no? Sí, 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 sí. Sí. Santiago Medina dice, cuando vas a la negociación con el estudio jurídico, ¿vas con el propietario? ¿Es necesario llevar al propietario, Daniel, a una No, negociación no. con el estudio jurídico? A ver, cuando tú vas, te presentas, entonces no es necesario ir con el propietario al estudio jurídico. No es necesario. El propietario, al momento de conversar contigo, sí te va a dar algunos documentos o algunos alcances, subjetivos como también objetivos. Por ejemplo, objetivos. Por ejemplo, te va a entregar los documentos de la demanda que te ha llegado del estudio jurídico. Y vas a poder observar ahí qué estudio jurídico lo está firmando la demanda, cuál es el nombre del estudio jurídico y cuál es su domicilio procesal. O sea, eso te va a ayudar obviamente de mucho. ¿Para qué? Para que tú vayas al estudio jurídico y le digas, ¿sabes qué? Yo vengo por, este, por este caso y me gustaría conversar con cada uno de ustedes o con el representante del estudio jurídico con la finalidad de poder intercambiar informaciones y poder llegar a un buen término y a un buen horizonte. Esto es con la finalidad de ¿qué? De apoyar al propietario que se encuentra en una situación precaria, ¿no? Entonces, son los mecanismos que se utilizan como para qué, para llegar al estudio jurídico. Ahora, esto, como dije, ¿no? Puedes encontrarlo en un edicto judicial que están publicados en los diversos diarios, como también esta información lo puedes encontrar el mismo propietario, porque al momento de tú conversar con el propietario te va a indicar, ¿no? Que le ha llegado notificaciones de la demanda, de la admisión de la demanda, y entre otras resoluciones, y que obviamente ahí va a estar la firma del abogado de la parte ejecutante, o sea, quien representa a la parte ejecutante, ¿no? El estudio jurídico. Obviamente, todos los abogados colocan su casilla electrónica, su casilla física, su domicilio procesal, su número telefónico, su correo electrónico. Prácticamente estás obteniendo la información ya total del estudio jurídico, como para qué, para que tú vayas y digas, ¿sabes qué? Vengo para conversar con ustedes porque quiero solucionar su problema del propietario. ¿Es necesario ir con el propietario? En un principio no, ni siquiera de un principio ni a un final, pero sí el estudio jurídico ya conoce incluso al propietario, incluso puede persuadir para qué, para que tú puedas ser la persona idónea para poder adjudicarte la propiedad ante un remate judicial. ¿Por qué? Porque el estudio jurídico, como un buen amigo estratégico, le va a decir al propietario, ¿sabes qué? Existe esta oportunidad y no le desaproveches. ¿Me entiendes? ¿Ya? Tú vas a pagar tu saldo capital y el precio base es tanto. La diferencia de repente puede ser un beneficio tuyo. Oye, ¿cuánto es la diferencia? Tanto. Oye, pucha, que de un momento a otro te caiga un dinero o un beneficio en la cual sea una oportunidad para que lo puedas invertir en algo personal como empresarial, sí, normal. Entonces, ese tipo de negociación es válido, es totalmente válido, ¿ya? Entonces, eso es lo que se tienen que aplicar o tienen que aplicar si que ustedes quieren accionar en este mundo de los bienes raíces y sobre todo en la compra antes de un remate judicial. La técnica es muy bonita. A mí me apasiona hablar sobre esto. Incluso me estoy quedando afónico, pero me gusta seguir hablando. ¿Por qué? Porque es Sí. parte de mi ser, es parte de algo que yo quiero que se vaya perfeccionando cada vez más. Y cada día, vengo investigando, indagando, ¿para qué? Para que cada vez esto se siga perfeccionando. Y nosotros como gestores, como inversionistas, ¿no? O como educadores, seamos las personas idóneas quien demos las herramientas correctas para que para que ustedes lo puedan aplicar, ¿no? Y no pueda entrar en riesgo la propiedad que ustedes se van a adjudicar en la compra ante un remate judicial. Bien, Daniel, y muchas gracias.
Es correcto lo que mencionas. Siempre nosotros hacemos algunas consultas cuando vamos a hacer una compra ante remate y no, tú siempre estás atendiendo nuestras consultas. Muchas gracias, 24/7. 24/7. Sí. Una pregunta de Santiago, ya que Daniel, estás a full con las preguntas, hermano. Sí, 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 Dice, sí, sí. Con las cuando se preguntas paga la también. deuda, dice, cuando se paga la deuda al banco, el estudio jurídico que genera ¿cómo dice? Cuando se paga la deuda al banco, el estudio jurídico que genera el estudio jurídico, una constancia de no adeudo y hace la cancelación del proceso. Mira, si el estudio jurídico está facultado y le han dado los poderes idóneos para que ellos puedan emitir la carta o la constancia no adeudos, lo van a hacer, pero en su mayoría de los estudios jurídicos no lo hacen. ¿Por qué? Porque no tienen ese poder para poder realizarlo. Quienes tienen el poder para poder extender esa constancia o ese certificado, ¿no?, de no adeudo o la carta no adeudo, ¿quién va a ser? Va a ser el gerente, el administrador o, en su extremo, el área de recuperos y cobranzas de la misma entidad. O sea, tiene que ser uno de los funcionarios de la misma entidad, no puede ser un externo, a no ser de que tenga el poder para poder extenderlo. Este poder tiene que estar incluso inscrito en los registros públicos, elevado de escritura pública y con minuta, ¿no? Donde el gerente general de la entidad financiera o el gerente comercial le brinde las facultades a Daniel Pala como representante del estudio jurídico a extender la constancia de no adeudo cuando se cancele la totalidad de la deuda. Mientras tanto, no voy a tener ninguna facultad. Y si te extiende un estudio jurídico, la constancia de no adeudo, pregunta en todo momento que si tienen las facultades o no y que te enseñe y que te haga visualizar el poder de extender la constancia de no adeudo. De lo contrario, mi hermano, solicita siempre la constancia de no adeudo directamente a la entidad financiera. Bien, bien, Daniel, gracias. Saludos, Ever. Dice, buenas noches. ¿Qué nos recomiendas si en el remate judicial contiene problemas como usufructos, demandas o derecho de acciones? Si nos pudieras dar alguna recomendación. Gracias por la Claro, mi respuesta. hermano, mira, sobre estas situaciones a ver, minucioso, es bastante delicado y sobre todo verlo con pinza cuando tú te encuentres sobre esas situaciones. Si no tienes tú la experiencia, no lo hagas, no participes en ese remate judicial, no lo hagas. Voltea la página y buscas otras oportunidades donde trata de encontrar, o sea, situaciones que no se encuentren con esas complejidades. ¿Por qué? Porque esas complejidades pueden ser temporales como pueden ser también una eternidad. Y tú como gestor y como inversionista lo que menos buscas son problemas, sino tú tienes que ser el solucionador de los problemas a quienes han confiado en ti en aportar, por ejemplo, sus inversiones y tú puedas manejar bien o direccionar bien ese dinero. ¿Me entiendes? Entonces, no te metas, a no ser de que estés apalancado de un profesional que realmente conozca sobre esa materia y te diga, ¿sabes qué? Esto en 3, 6, un año se va a solucionar el problema y te da luz verde. Si es así, ándale para adelante. Pero mientras tanto, no, mi hermano, yo te recomiendo que no. Excelente, Daniel. Muchas gracias. Cristian, saludos. Cristian dice, aparte de negociar con una entidad financiera, ¿también se puede negociar con otra entidad como la SUNAT o otro demandante? Eh, sí, con otro ejecutante sí, porque puede tener una primera, segunda, tercera hipoteca, ¿no? Entonces puedes negociar con cada uno de ellos. Entonces es factible realizar las negociaciones con cada uno de ellos, con cada uno de los ejecutantes, porque tú cómo te vas a enterar, por ejemplo, de que existe una, dos o tres hipotecas. Tú sacas el certificado de gravamen o el CRI, ¿no? Entonces te vas a poder visualizar ahí quienes han constituido en primera o en segunda o en tercera hipoteca. Y con cada uno de ellos vas a poder tener la facilidad de poder negociar. A mí me ha tocado negociar con 3 entidades financieras sobre una sola propiedad, con el ejecutante y con los dos beneficiarios de la hipoteca, ¿no? Entonces, incluso he pagado el 30% del saldo capital porque ellos saben muy bien de que, o sea, no van a salir más beneficiados, pues, ¿me entienden? O sea, ante un remate judicial no van a salir tan beneficiados porque el ejecutante, o sea, quien tiene la primera hipoteca,
puede ser de que tenga una deuda mayor y que incluso el quien ofertó no haya sido suficiente para el pago del segundo acreedor de la hipoteca, de la segunda hipoteca. Entonces, incluso tienes ahí mayor facilidad de poder realizar las negociaciones tanto con el segundo como el tercero. Así es, mi hermano. Y si tiene de Bien, repente algunos pendientes ahí de pago con la SUNAT, normal, también puedes ir a la SUNAT y puedes hacer la cancelación. Es al igual, ¿no? Que cuando tú no realizas las votaciones, eso obviamente la notaría te observa. Te dice que tienes que pagar, ¿qué cosa? Esa multa, ¿no? Por no haber votado o por no haber participado en las elecciones. Entonces, esa multa electoral, tú vas a la entidad, al Banco de la Nación y haces un pago, ¿no? De tu derecho de multa y te habilitan automáticamente con el solo voucher nada más en la notaría. ¿Para qué? Para que puedan continuar con el procedimiento tanto notarial y registral. ¿Me entiendes? No es un impedimento, siempre hay que tratar de buscar por cualquier forma la solución. bien, bien, Daniel. Daniel, acá hay una pregunta de Wilson Aquera, no sé si lo puede leer porque es un poquito amplia para que lo entiendas mejor. Y ya vamos. A ver, Ya te lo leo. Daniel dice, si la propiedad está con dos hipotecas, pero el segundo banco de la hipoteca está perdiendo el pago, ¿con qué banco tengo que negociar? O ya netamente me recomiendas participar en un remate judicial. Dice, pero la segunda hipoteca, pero el segundo banco de la hipoteca está perdiendo el pago. Ya, mira, si acá, como estaba explicando, ¿no? Anteriormente, puedes negociar tanto con el primer acreedor, segundo o tercer acreedor. O sea, pero siempre evaluando y realizando el estudio de mercado si la negociación va a ser compatible o no con el pago que tú le vas a dar a cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque la negociación que hagas con el primer acreedor de la hipoteca no va a ser lo mismo que con el acreedor de la segunda o tercera hipoteca. Ahora, si el segundo no accede, ¿no? O el primero no accede a realizar la negociación, ahí sí te recomiendo que vayas a participar en el remate judicial. ¿Por qué? Porque hay entidades financieras que van a querer negociar contigo, como también entidades financieras que no van a querer negociar contigo. Incluso van a querer de que pagues del precio base, ¿no? O de la primera convocatoria. Si para eso tú lo ves tan excesivo y está en tercera convocatoria, es mejor de que tú participes, ¿no? En un remate judicial. ¿Por qué? Porque el juez va a solicitar el levantamiento de todas las cargas y gravames cuantas hipotecas tenga. Bien. Acá hay una última pregunta y ya para ir terminando también, Daniel. Ya es más de, ya va a ser como 1 hora y media que estamos compartiendo información de valor a la comunidad. Dice, ¿dónde compartirá la carta poder de gestionar levantamiento de hipoteca? Ah, ya, eso lo haces en la misma notaría, mi hermano. Tú ahí al momento de realizar la transferencia y de dejar la minuta, por ejemplo, de la transferencia de la compra-venta, tú vas a solicitarle al notario que a su vez también el propietario te va a extender, ¿no? Un poder de representación. ¿Para qué? Para poder solicitar el levantamiento de la hipoteca, ¿no? Ante la entidad financiera. O sea, de recogerlo, de gestionarlo y llevarlo ante la notaría. ¿Para qué? Para que la notaría pueda extender a escritura pública el levantamiento de la escritura de la hipoteca y ésta sea inscrita en el registro público. Tienes que hacerlo en ese mismo acto de la transferencia o de la minuta de la transferencia de la propiedad, de la compra-venta de la propiedad. Es bastante importante eso. Excelente, Aplícalo. Vas a excelente. ver que en algún Gracias. momento me lo van a agradecer. Saludos para Ronald Horna, Cristian, gracias amigos por conectarse. Daniel, para terminar ya esta transmisión, este, una última pregunta. ¿Nos puedes dar un tip que utilizas tú para negociar con el propietario y también con el estudio jurídico? ¿Cómo Daniel Pala negocia con un propietario y también con el estudio jurídico? Claro, mira, lo que normalmente Daniel Pala hace, ¿no? Toca la puerta, obviamente se da a presentar, tienes 5 segundos para que tú le puedas mencionar quién eres, a qué vienes, ¿no? Y cuál es tu propósito con ellos. Tienes que llevar tu tarjeta, tienes que llevar tu carta de presentación. Es importante, ¿por qué? Porque ese mismo día no te van a decir ya, no te van a decir ya, hay que firmar, ya, anda, págalo. No. ¿Por qué? Porque hay personas que dependen de otras personas, ¿no? Propietarios que dependen de su esposa, su conviviente, de sus hijos, entre otros.
Entonces, ellos también van a tener que consultar, van a tener que indagar, van a tener que investigar. Es más, la tarjeta que tú le vas a dejar a ellos o la carta de presentación que le vas a dejar a ellos, lo puedes dejar con la finalidad que ellos puedan averiguar quién eres en realidad. Y si te pueden buscar en una página y puedan ver tu experiencia, ¿no? De las gestiones que vienes realizando, mejor. ¿Por qué? Porque eso vas a brindar con ello mayor confianza. ¿Confianza de qué? De que ellos se van a sentir protegidos y se van a sentir seguros y se van a sentir de que ha venido una persona a solucionar su problema precario, ¿no? Que viene obviamente padeciendo de hace años atrás. Entonces, esas son las partes más puntuales que al inicio de tu presentación tienes que aplicarlo. Si tú no aplicas eso, tú llegas, ¿no? Obviamente indicando, ¿no? O con un ánimo cabizbajo, o con una impresión maliciosa, ¿no? Incluso la vestimenta que tú utilizas tiene que ser la adecuada, tienen que ver que en realidad tú seas la persona capaz de poder pagar su deuda o poder comprar la propiedad. Entonces, si ellos ven todo eso, prácticamente van a tener la confianza. Es más, por más que sus familiares le digan, no, no hagas eso porque ese puede ser un engaño, en realidad él va a ver de que no es un engaño y que al contrario, su única oportunidad es confiar en ti. ¿Por qué? Porque tú le estás indicando de que obviamente estás llegando, ¿no? A solucionar su problema. Tú eres el salvador de su problema, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay otra vía a que no pueda tomar esta decisión antes de que se convoque o antes de que se lleve a cabo, ¿no? La propuesta, ¿no? Del remate judicial. Entonces, eso es importante, eso es uno de los tips. Ahora, del estudio jurídico, para poder llegar al estudio jurídico ya indiqué, pero para poder hacerse amigo de los estudios jurídicos es importante hablar también con ellos los beneficios que ellos van a obtener. Por ejemplo, ellos cobran una comisión, ¿no? Por llevar los casos, ellos cobran una comisión a las entidades financieras, un porcentaje. Cuanto más rápido sea su recuperación, su comisión, sus honorarios van a ser mucho también más rápidos. A no ser de que esperen en el remate judicial, se endosen de la consignación de los depósitos judicial, ya sea por oblaque o por la diferencia de remate, ¿no? Va a pasar cuánto tiempo. Y lo que uno como persona o como profesional busca es la rentabilidad también de su profesión a la prontitud posible. Si yo, por ejemplo, tengo el acceso o el chance de poder percibir ahora lo que voy a percibir de acá a 5 meses, ¿cuál voy a tomar o cuál voy a coger? Entonces, algunos estudios jurídicos, si tú les explicas de esta forma, ¿no? Yo sé que ellos te van a dar acceso o te van a dar las facilidades porque también en sí se van a beneficiar, ¿no? Entonces, todo eso ustedes tienen que aplicarlo. Ahora, esto es subjetivo. Ustedes tienen como tarea cómo hacerse amigo de un estudio jurídico. Es igual cuando te presentan a un amigo, ¿no? Que tú no conoces, para que te hagas amigo de ellos, ¿qué haces? Le invitas a cenar, le hablas por el WhatsApp, ¿no? Comparten información, entre otros. Entonces, ¿para qué? Para poder estrechar o enlazar esa amistad, no temporal, sino de forma permanente. Por eso, mi hermano, son los tips que yo, por naturaleza, lo vengo aplicando día a día. Bien, por supuesto que te funciona, Daniel. Cada vez siempre haces tus compras antes de remate. Hay una última pregunta, Daniel, para cerrar acá. Hay una muy buena pregunta de Benjamín. Dice, ¿el mismo día que haces las gestiones en la notaría te dan la carta de no adeudo? No, mi hermano, la entidad financiera, a ver, la carta de no adeudo del impuesto predial, la entidad municipal sí te lo da en ese mismo acto, ¿no? Siempre y cuando obviamente también hagas la negociación con con la entidad municipal, porque la entidad municipal dice, de acuerdo a mi estatuto, dice 5 días, 7 días, 3 días, para entregarte de la carta de no adeudo del impuesto predial. Oye, pero te va a ingresar 10.000 soles, 15.000 soles, ¿no? Tu oportunidad es mi oportunidad. Ambos tenemos que aprovecharnos. ¿Por qué? Porque si yo pago esto, yo voy a salir beneficiado y tú vas a salir beneficiado, entidad municipal. La entidad municipal se rasca su cabeza y dice, bueno, tienes razón. Entonces,
emitirte una carta de no adeudo del impuesto predial no se me es muy difícil, porque ya tengo mi formato, te lo imprimo, lo firmo y te lo entrego. Y eso es lo que tú vas a llevar a la notaría con la finalidad de ¿qué? De que sea un requisito para que se pueda elevar tu minuta a escritura pública de la transferencia que tú estás realizando, ¿no? De la propiedad. Ahora, la carta no adeuda o la constancia no adeudo que te emite la entidad financiera, algunas entidades financieras, no voy a decir nombre, sí me ha sabido otorgar en el mismo día esa carta, pero ahí mismo en la entidad financiera. ¿Por qué? Porque la propietaria no creía de que lo que estábamos haciendo iba a tener efecto. Entonces yo conversé se conversa, bueno, con la gerente comercial o la administración o con el gerente del área de recupero y cobranza y se le indica, bueno, los inconvenientes o las dudas que tiene la propietaria. Entonces ellos con la finalidad también de cooperar con los trámites o con la técnica que tú estás aplicando, se ponen de acuerdo y te pueden extender en el mismo día que cosa la constancia de no adeudo. Y esa constancia de no adeudo te va a servir para qué? Para que la persona que te está transfiriendo la propiedad también sienta la confianza de que todo es verdad y que todo es correcto y que todo es legal y es formal. Entonces, eso te lo van a entregar en la entidad financiera, más no en la notaría. Y no es un requisito para poder elevar a escritura pública la transferencia de la compra-venta. ¿Por qué? Porque lo normal, otras entidades financieras, es normal, ¿no? Porque los funcionarios, pero ahora se está trabajando ya con firmas electrónicas, ¿no? Que coadyuvan a que sea la prontitud posible o que se minimice los plazos de 3 a 5 días como máximo, a comparación de otras veces que se demoraban, o años atrás que se demoraban 15 días, de 10 a 15 días, ¿no? Así es, mi hermano. Listo. Gracias, Daniel, por tu tiempo, por compartir tanta información de valor. Conoce bastante este tema de las compras antes remate y también, claro, que participas en también los remates judiciales. Pero tu fuerte las compras antes remate porque hay muy, muy buenos beneficios, no tanto para el gestor, el inversionista, el propietario también. La entidad financiera. Estaremos coordinando nuevamente otra entrevista en otros temas también de compras ante remate que son muy importantes, por ejemplo, los pagos de la alcabala, rentas, entre otros pagos que se tienen que realizar. Claro, Gracias también por conectarse, gracias por conectarse, amigos, gracias por compartir. Saludos, Edgar, Gisela, Claudia. Listo, mi hermano Daniel, para despedirse de la comunidad de bienes raíces. Esta ha sido de verdad, una exposición bastante fluida. Acelerada. Sí, estoy bastante contento por la invitación, Dante. Contento porque también existen personas que nos están viendo en vivo y se ve de que están bastante interesadas con la finalidad de poder siempre potenciar sus conocimientos, porque uno nunca termina de aprender. Siempre tenemos que nosotros por iniciativa misma seguir investigando, analizando, ¿no? De las cosas que suceden día a día. Siempre tenemos que buscar la solución a nuestro problema, más no del problema buscar otro problema. Siempre tenemos que tener las estrategias o las habilidades de poder apalancarnos con las personas que también sean idóneas para poder solucionar tus problemas. Porque a veces, en el momento que se presenta la oportunidad, ponerte a estudiar, a leer, a capacitar, no te va a dar el tiempo. Pero apalancándote de una persona que ya tiene una experiencia sobre estos casos, yo creo que tu oportunidad va a llegar de una manera o forma más rápida. Como lo han hecho grandes empresarios, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que aplicarlo. Y de verdad, Dante, espero que no sea la primera y la última vez de tener este live contigo. Espero en otras próximas oportunidades estar presente y compartiendo mayor información de valor. Y de repente, o de pronto nuevas, ¿no? Por los hechos reales que me vienen pasando día a día, porque de ahí se aprende. De las preguntas que en vivo me realizan, también se aprende. Entonces, por ejemplo, hemos sacado, ¿no? Hace rato un versus antes de remate, antes de un remate judicial, la adjudicación antes de un remate judicial versus un remate judicial, ¿no? La adjudicación en ese mismo acto. ¿Qué pasa si es que el estudio jurídico no comunicó y se llevó a cabo el remate judicial? Mira, imagínate, ¿no? O sea, son preguntas que en realidad pueden ser un tema de mucho valor, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que también los estudios jurídicos y las personas o los gestores o los inversionistas tengan la conciencia de que tienen que estar a la expectativa y a la vanguardia de poder solucionar ese problema a través de ¿qué? De exigir de que se envíen los escritos en el tiempo oportuno.
¿no? ¿Por qué? Porque no solo tú te vas a generar un problema, sino que también a su vez vas a generar un problema a terceros. Y lo que nosotros como familia, ¿no? De la comunidad de bienes raíces tratamos de evitar son problemas entre nosotros, ¿me entiendes? Sino es dar prioridad de repente a la solución de problemas, mi hermano. Es por eso que te agradezco, Dante. Espero que tus lives sean más continuos. Te deseo los éxitos y un abrazo a la distancia. Y también saludos a todos los que se han estado conectados y a todos los que has mencionado antes, porque de verdad eso de ahí nos fortalece. Gracias, gracias muchachos y espero nos sigas o lo sigas adelante en los próximos live. Cuídense y un abrazo a cada uno de ustedes. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a todos por conectarse. Bendiciones. Nos vemos. Gracias.